El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Bueno, pero para entender lo que puede pasar en esta segunda vuelta hay que ver bien lo que dijeron los candidatos presidenciales una vez conocidos los resultados. Vamos a saber qué se dijo anoche en relación a estos resultados. Tras conocerse los primeros resultados oficiales de los comicios brindados por el Tribunal Supremo Electoral, los tres principales candidatos los aceptaron sin objeciones. El primero fue el candidato por el Movimiento de Unidad, Elías Antonio Saca. Quiero reconocer en primer lugar que estos resultados han dejado prácticamente una segunda vuelta electoral. El pueblo de El Salvador ha expresado su voluntad en las urnas. El pueblo de El Salvador ha hablado y con una gran convicción democrática quiero esta noche reconocer los resultados que ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral. Yo he sido presidente de la República y he disfrutado las victorias y ahora vengo a reconocer también un resultado adverso como corresponde a un demócrata hacerlo. Al filo de las 9 de la noche, el candidato de Arena, Norman Quijano, asistió a una concentración de su partido en el redondel Mayor Roberto D'Aubuisson, donde anunció que iba a una segunda vuelta. A los compatriotas que votaron por unidad, quiero decirles que nos unamos, pues compartimos los mismos principios, que queremos un país libre. El haber pasado a la segunda vuelta en contra de todas las trampas y las amenazas es una muestra de que sí se puede. ¡Vamos a la victoria! ¡Siempre adelante! Mientras tanto, el candidato a la presidencia del FMLN dijo estar satisfecho con los resultados obtenidos en la primera vuelta. ¡Ganamos la primera vuelta! ¡Y vamos a ganar la segunda vuelta! ¡Vamos a triunfar! ¡Vamos a triunfar! Este es un día de victoria. Es un día de historia democrática para El Salvador. El calendario electoral contempla que de darse una segunda vuelta, esta se realice el 9 de marzo próximo. José Eduardo Sánchez para Tele 2. Bueno, una parte que no apareció en la nota es que los dos candidatos que pasan a segunda vuelta hablaron de buscar algún tipo de alianza o acuerdo con Elías Antonio Saca o lo que él representa, los votos de unidad que obviamente suman un 11% y que pueden ser importantes en esta segunda vuelta. Creo que me aclares, porque el candidato de la Arena no solamente dijo que estaba dispuesto a ir a conversar con los líderes del Movimiento Unidad, sino que incluso a tenerlos, algunos de ellos, dentro de su gobierno. O sea, parece que hay un paso más adelante. En el caso del FMLN, tengo entendido que el candidato Sánchez Serén ha dicho que sí se puede lograr un acuerdo, que están viéndolos como una nueva derecha, pero que eso no significa establecer un ministerio conjunto. ¿Es correcto eso? Es correcto. Si me permites hacer un comentario de la declaración de Quijano, a esa a la que te referiste. Sí. Yo lo veo poco probable, ¿no? Lo veo incoherente. O sea, yo no sé cómo yo este día estoy diciendo de que este señor es un traidor, lo acuso a todos los partidos del Movimiento de Unidad de corruptos, de que son ellos los que el FMLN los corrompió, que les ha dado cheques con el maletín negro famoso, y hoy les digo vengan a mi redil. O sea, es poco creíble además. Sin embargo, en la desesperación, en la angustia de lograr búsqueda de crecimiento, uno lo puede entender, pero lo veo poco probable. ¿Tú ves poco probable que Arena logre un acuerdo con Unidad? Sí, estamos hablando de un movimiento y un partido de... Mira, Antonio Saca, Elías Antonio Saca, fue presidente de Arena, presidente del país por el Partido Arena, expulsado del Partido Arena, acusado de habernos entregado el gobierno
que conspiró con nosotros para entregarnos el gobierno. Lo expulsaron, lo vilipendiaron, le hicieron mil cosas. Y ahora, y acusado todo el grupo parlamentario en conjunto de estar comprado por el FMLN. Todavía en la campaña escuchábamos los partidos estos. ¿Eso lo hace más cerca de un acuerdo con el FMLN? Nosotros creemos que eso no necesariamente, no, eso lo aleja del partido Arena. Lo que yo creo que establece una coincidencia, para pasar a la otra parte de la pregunta, ajá, con el FMLN, es que programáticamente se ha establecido en esta campaña una coincidencia en una parte. O sea, Unidad y su candidato dijeron: nosotros le vamos a dar continuidad a todos los programas sociales de este gobierno del FMLN y también de otros que el Movimiento de Unidad empezó. Efectivamente los empezó. Ahí hay una coincidencia programática. De Norman Quijano escuchamos lo contrario, que era malgastar el dinero, que era despilfarro, que algunos de esos programas había que quitarlos. Otras instituciones satélites de Arena han dicho que eso es populismo. También Arena lo ha dicho. Entonces, hay una diferencia conceptual programática y una coincidencia con el Movimiento de Unidad. Hay que decir que en el territorio también hay coincidencias. Nosotros hemos tenido desde la primera vuelta un respaldo importante de alcaldes que forman parte del Movimiento de Unidad. Eso se dio sin rupturas porque nosotros no les pedimos que se salieran de su partido. Nosotros tuvimos el respaldo, por ejemplo, del alcalde de Cesori del PDC, del alcalde de Ciudad Barrios del PDC, de alcaldes del PCN en La Paz. No voy a decir otros nombres, no voy a decir nombres de otros departamentos, porque y cuando uno ve los números, efectivamente hemos tenido el respaldo, pero no estoy autorizado para hacerlo. Entonces, en la práctica ya tuvimos respaldo. ¿Y cuál es la coincidencia con ellos? Quieren que desde el gobierno central coincidamos en una política de desarrollo territorial, por supuesto particularmente de sus territorios, y nosotros en eso coincidimos, en fomentar un nivel de inversión pública que desarrolle los territorios. Está en el programa de gobierno del FMLN, aunque no se hayan conocido suficientemente esas propuestas, ellos sí las conocen. Entonces, tenemos una coincidencia programática. Para nosotros no es fundamental el tema de puestos, de reparto de puestos, eso para nosotros no es fundamental. Para nosotros lo fundamental es las políticas públicas que se van a impulsar y dónde tenemos coincidencia. Yo creo que hay que analizar qué propuestas desarrolló el Movimiento de Unidad que pueden ser apoyadas por el FMLN. Yo particularmente coincido con varias. Okay. Y por supuesto que no soy yo el que las voy a... Yo puedo decirlas cuando el partido y el candidato las aprueben, ¿no? Entonces, pero sí se puede establecer que hay dentro de las propuestas del Movimiento de Unidad unas que perfectamente pueden ser recogidas por el FMLN y su candidato. Ahora, ¿cómo asume esto el FMLN? Lo asume en el concepto de que para ganar se requiere del Movimiento de Unidad. Mira, en esto no es determinante para decir algo que de eso va a depender un resultado victorioso, no. Pero se trata de imprimirle un sello de gobernabilidad, de un sello de amplitud. El FMLN está abierto. Siempre, ese es uno de los rasgos. ¿Qué significa, digamos, cierto, si por ejemplo Salvador Sánchez Serén va a conversar con Elías Antonio Saca? Claro. ¿Sobre qué base se va a conversar? Estamos hablando de una negociación. De las políticas públicas. Yo creo que se puede negociar las políticas públicas. Sí, o sea, digamos que lo máximo que se puede llegar a que Salvador acepte alguna de las políticas o de las propuestas del Movimiento Unidad. Nosotros vemos una base, un sustrato, te digo, que tiene que ver con lo programático, que tiene que ver con las políticas públicas. Ahí vemos nosotros. ¿Cargos? Y perfectamente, eso nosotros no queremos entrar a esa discusión. Ni siquiera al interior del FMLN estamos hablando de eso. Nosotros, si entráramos a la discusión de quién va a tener tal o cual responsabilidad, entonces empezamos a
a repartir el cuero antes de matar el tigre. Hay que cazarlo primero. Y entonces vamos a ver cómo se distribuyen las responsabilidades. Salvador ha hablado que hay algunos ministros de este gobierno, más bien ha dicho todos deberían de colaborar, pero ha destacado a algunos ministros como Gerson Martínez, que deberá jugar un papel importante en el próximo gobierno. Pero no hemos hecho ningún reparto, él no ha hecho ningún reparto, ni siquiera al interior del FMLN, no se trata de repartir. Pero sí, lo fundamental es que el pueblo salvadoreño entienda que es necesario entenderse. Imagínate, si nosotros no respaldamos las políticas, algunas políticas públicas, porque no en todo coincidimos, del movimiento de unidad, no podríamos estar pidiéndole el voto a la gente que votó por esas propuestas. Justamente nosotros lo hacemos entendiéndonos con el electorado también. Entonces creo que eso es lo fundamental en este momento concreto. Ahora, tenemos que hablar con otros sectores, tenemos que entendernos a más amplios sectores de la sociedad, y esos hechos políticos se verán reflejados en los próximos días.